¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo nuevamente en este espacio Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, y es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH. En esta emisión platicaremos de tres temas importantes. Los tres, el primero tiene que ver con las mañaneras de AMLO, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas mañaneras que marcan agenda, deterioran la imagen presidencial o pueden utilizarse como elemento de distracción de otros temas importantes. De ello abordaremos con especialistas del CUCH. También hablaremos de las actividades de la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, y finalmente el tercer Foro Internacional de Lengua y Literaturas Hispánicas en los siguientes minutos. El primer tema de esta emisión nos acompañan para desarrollarlo la maestra Rosalía Orozco. Ella es profesora investigadora de UDG Virtual. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Antonio. Y también está el doctor Francisco Hernández Lomelí, profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Francisco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, encantado de estar aquí. Muchas gracias, doctor. Y el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias a los tres y a las tres por estar con nosotros. Y bueno, básicamente ahí está la pregunta que lancé: las mañaneras de AMLO, ¿qué son? ¿Es una forma de que el presidente quiere marcar agenda? ¿Lo está logrando realmente? ¿O está deteriorando su propia imagen, la de él y de su gobierno? ¿O ya recientemente la utiliza como un elemento distractor? Serían tres preguntas. Ustedes son los especialistas. Maestra, ¿quiere empezar con este tema, por favor? Gracias, Antonio. Pues mira, yo creo que todavía las mañaneras son un mecanismo de comunicación pública que le resultan eficientes al presidente, porque efectivamente sí siguen marcando agenda. Es decir, por un lado marcan la agenda desde la mañana, en ocasiones así lo hace, y en ocasiones también sirven como un mecanismo de control, muchas veces de la información que se maneja días previos, que los medios manejan o que otros medios de comunicación que no son precisamente periodísticos difunden, ¿no? En algunas ocasiones en redes sociales y en otras ocasiones a través de otros mecanismos u otras plataformas. Entonces me parece que como estrategia de comunicación pública todavía sigue funcionando bien, le sigue funcionando al presidente. Y esto lo atribuyo en mucho precisamente al papel que tiene Andrés Manuel López Obrador, a la experiencia que tiene de muchos años manejándose frente a los medios, y también pues con un discurso que le dice mucho a la gente común, ¿no? Quizá no les diga mucho a los especialistas, a los críticos, a la oposición, pero sí les dice mucho a la gente de a pie, muchos de los que votaron por él. Entonces creo que ahí todavía sigue habiendo esa interrelación. Como estrategia de comunicación política me parece que es un mecanismo que sí permite un diálogo más abierto y frontal, que a diferencia del periodo presidencial anterior, pues eso no lo teníamos. Es decir, el presidente, para bien y para mal, creo, se pone todos los días frente a un buen número de periodistas, donde él expone una serie de informaciones junto con parte de su equipo, depende del tema que maneje, pero el punto aquí es que muchas veces los periodistas no preguntan, ¿no? Entonces ese es otro punto que yo creo que es interesante de abordar y de analizar, porque los periodistas a veces se quedan o se conforman con la respuesta que da el presidente ante determinada pregunta, o no hacen preguntas incisivas, más críticas. Ahí creo que en ese sentido nos salen debiendo, ¿no? Sobre todo para garantizar a los ciudadanos precisamente pues el derecho a saber y el derecho a acceder a información de mayor calidad. A final de cuentas, recordemos que los periodistas, una de sus funciones principales es vigilar al poder, preguntar, cuestionar al poder, y a veces vemos que se quedan cortos, ¿no? Yo misma no las veo todos los días, pero las ocasiones que he visto las mañaneras, pues yo digo, ¿y por qué no le preguntaron tal cosa? O sea, o no respondió el presidente, ¿por qué no le vuelven a preguntar, no? Entonces ahí sí creo que hace falta un poco más de cuestionamiento por parte de algunos periodistas. Muy bien, maestra, muchas gracias. Doctor Francisco Hernández, ¿qué opinas las mañaneras? Pues mira, yo creo que es un mecanismo de rendición de cuentas, y en eso estoy de acuerdo con mi colega Rosalía, que es algo novedoso, en cierto punto original, dar la cara a diario. Yo no recuerdo que ningún otro presidente se haya expuesto diario a hablar de temas
Claro, ese modelo de rendición de cuentas tiene sus límites. Límites, ya lo señaló mi colega, falta de dinamismo de la gente que está al frente del presidente, pero el formato no ayuda, ¿no? El formato está diseñado para él exponer sus ideas, pero yo no creo que sea un formato de diálogo, de confrontación, de ideas, ¿no? Él expone, da sus razones y hasta aquí una otra pregunta y ya, no hay más. Y hay otros formatos, los formatos parlamentarios, donde el presidente se enfrenta al parlamento, ¿no? A los diputados y los tiene a 10 metros, ¿no? Esos sí son intensos y hay que ver los regímenes parlamentarios que son así de intensos, ¿no? Recientemente, viendo la televisión británica, el Brexit, bueno, yo pensé que le iban a pegar al pobre hombre, ¿no? Al primer ministro, los tiene aquí. Esos son rendiciones de cuentas, muy antiguos modelos que todavía están vivos, ¿no? Y chiflan y etcétera. Entonces, me parece bien intencionado hablar al público llano, explicar sus razones, pero no es un formato que ayude al diálogo y a la confrontación. Ahí está muy bien protegido, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta ahí llega el formato. Bueno, dicen, los periodistas no han sido incisivos y según tengo conocimiento yo por amigos, colegas que trabajan en la Ciudad de México, es porque esa es una selección de quienes van a ingresar a las ruedas de prensa. Y traigo unos datos, espero que ustedes traigan otros datos, porque resulta que casi siempre preguntan los de la primera fila y son los que están en todas las ruedas de prensa. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿No? Pero quizá por eso ahí se responde la pregunta, maestra, ¿por qué no son tan incisivos? Bueno, hay un filtro y quienes son incisivos, tengo entendido luego, les quitan la acreditación de cobertura de las ruedas de prensa. Ahí puede ser la respuesta a su pregunta. Doctor Armando Zacarías, ¿qué opina usted de las mañaneras? Bueno, el caso de este ejercicio de comunicación política efectivamente tiene elementos muy interesantes, pero también tiene una historia que vale la pena poner en la mesa de discusión. Es un modelo que estableció en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el 2000 al 2005. Él estableció este mecanismo que generó una gran sorpresa para toda la clase política, que convocara todos los días o la mayor parte de días a las 6 de la mañana en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, sede del gobierno de la ciudad, y entonces allí comenzó a desarrollar este mecanismo y este esquema de conferencias en la mañana, que en el primer momento todo el mundo estuvo sorprendido y dijo, bueno, esto no sabemos a dónde nos lleva. Con el paso del tiempo comenzó a darse cuenta todo el mundo que era la definición de la agenda temática política del país la que se establecía en ese momento. Pero lo que se estaba construyendo en esos días era la candidatura de López Obrador como un candidato visible y probable para el proceso electoral del 2006. Para ese momento Cuauhtémoc Cárdenas había dejado ya los dos proyectos de candidaturas que tuvo, y en ese momento lo heredaba López Obrador junto con todo el liderazgo que en ese momento tuvo con el PRD, de manera que la estructura fue la de generar un esquema para la construcción y fortaleza de una candidatura presidencial. Traerse el modelo 18 años después tiene costos muy importantes que vale la pena reflexionar, porque ahora no se trata de la construcción de una candidatura. Doctor, lo voy a interrumpir, pero ahorita nos vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y le cedemos la palabra al doctor Armando Zacarías para que concluya con esta idea. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, coproducción de Canal 44 y el CUCS. Ya volvemos.
Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Bueno, tengo algunos datos que les quiero compartir con base a un seguimiento puntual que ha dado una agencia de consultoría que se llama SPIN, que dirige el doctor Luis Estrada Estrafón. Y bueno, hasta el 23 de octubre, Andrés Manuel López Obrador lleva 226 conferencias de prensa en 327 días de gobierno, de administración. Conferencia de prensa más larga, 2 horas 28 minutos el 16 de agosto. La respuesta más larga, un reportero, el 22 de agosto, 45 minutos. Se tardó en una respuesta. 14 minutos es el tiempo promedio para cada pregunta. Y el 60% de las preguntas provienen de los reporteros que se sienten en la primera fila. A lo mejor esto no sería relevante si no es que estos reporteros también en las giras del interior de la República también se sientan en las ruedas de prensa en la primera fila. Y son los mismos siempre. Entonces, es lo que se presenta el sospechosismo, ¿no? Doctor, mencionaba usted, y se quedó en el tema, las mañaneras de AMLO comenzaron en el 2000, pero con una estrategia de posicionamiento político, con miras a una candidatura presidencial, que ya no hay tal, ahora él es ya el presidente. Ahora él es el presidente y en el esquema, manejar el mismo modelo de la construcción de la candidatura tiene riesgos muy importantes, porque el presidente no va a generar una posición ideológica, que eso ha sucedido en varias conferencias matutinas, sino lo que debe hacer el poder ejecutivo es la rendición de cuentas. Entonces, una exposición cotidiana de una sola persona en todo este proceso, así como lo estuvimos viendo en la numeralia, habla de todo el procesamiento de una sola persona que representa el Ejecutivo. Tienes el beneficio de que en un momento dado hay un fortalecimiento cuando se requiere la imagen simbólica de fortaleza de un presidente. Sin embargo, en los casos de conflicto, el manejo de las crisis requiere que haya una estructura diferenciada interviniendo en este proceso, y el mejor caso fue la conferencia en la que no tuvo la participación central del presidente y dejó, explicando el operativo de Culiacán, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Ambos no lograron estructurar una narrativa porque no hay un antecedente de narrativa hecha por parte de la estructura presidencial. En ese sentido, entonces, la estrategia falló, y tan falló que en la siguiente reunión de la conferencia mañanera se genera una confrontación con el sector periodístico como nunca la había tenido en todo este tránsito que va desde el 1 de diciembre del 2018 hasta estos días. Y entonces en esa ruptura lo que queda evidenciado es que el modelo con el que se estableció el mecanismo de comunicación política ya fue insuficiente o es el modelo equivocado para abordar este asunto. Hay que tener en cuenta que en el caso de las innovaciones que establecieron, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, él tomó el Twitter y convirtió el Twitter en su forma de política de comunicación. Ya no se supo si presidencial o personal, pero esa confusión y esa ambigüedad la supo utilizar el presidente de los Estados Unidos. En el caso nuestro, son las conferencias mañaneras que tienen un enorme riesgo. Entonces, al no haber una narrativa distinta que la única del presidente, en el caso del manejo de conflictos, lo que vimos fue un quiebre del modelo, del sistema, que requiere forzosamente una reingeniería para rearticular esa relación de comunicación que en este momento está dentro de una fase de crisis. El punto de inflexión, como mencionó. Así lo dijo el secretario Durazo. Alfonso Durazo, efectivamente. Y en esa conferencia, por ejemplo, la duración de esa del 23 de octubre fue de 122 minutos. Eso duró la conferencia. Y eso que no fue propiamente conferencia, porque no hubo preguntas. Porque al terminar de exponer la línea de tiempo, el presidente dijo, bueno, pues estos son los elementos, gracias a Dios. Y se acabó. Entonces, pues esa no es una conferencia de prensa. Entonces, ese mecanismo de rendición de cuentas, visto bajo la óptica de una rueda de prensa, hace que todo el mundo se replantee qué es lo que está sucediendo en esas sesiones. Así es. Y bueno, la duración promedio de cada conferencia de prensa son 93 minutos, hora y media, que también me parece es demasiado tiempo. Y bueno, Francisco mencionaba que es un
esquema novedoso de rendición de cuentas, conferencias de prensa. Tan novedoso es que dicen también, es el único presidente en todo el mundo que hace este tipo de ejercicios de conferencias de prensa. No hay nadie más que lo haga. Quizá pudiera acercarse a Donald Trump con el tuit mañanero, pero nada más. Pero una conferencia de prensa, López Obrador es el único en la historia de todos los presidentes a nivel mundial. Maestra, ¿qué opina al respecto? Pues mira, yo creo que también algo que ha sabido aprovechar y que han sabido explotar en el área de comunicación del presidente es precisamente que la conferencia es en realidad el nodo que conecta toda una serie de mecanismos de comunicación. Es decir, en torno a la conferencia de prensa hay tweets, hay podcasts que se suben a plataformas muy conocidas y muy usadas por muchos usuarios. Hay la conferencia en menos de 1 hora, 2 horas ya está en YouTube, ya está en varias plataformas, no las voy a mencionar. Que se distribuyen a través de redes sociales. Exactamente, entonces creo que eso es algo que ha sabido aprovechar también muy bien el equipo y el propio Andrés Manuel López Obrador, porque él tuitea fragmentos de su conferencia, primero tuitea toda la conferencia, pero luego va haciendo comentarios respecto a la conferencia, menciones y dice, yo hoy en la mañana dije esto, o responde muchas veces a las reacciones que genera la rueda de prensa mañanera. Es decir, porque hay reacciones casi siempre respecto a la rueda de prensa y en el transcurso del día vemos que responde. O cuando sucede la mañanera en viernes y el sábado todavía sigue rodando la piedra de la información, pues vemos que hay reacciones todavía a veces el fin de semana respecto a esa información que se tuiteó. Entonces creo que en ese sentido, obviamente el nodo central de toda esta estrategia es el presidente y eso lo sabe muy bien su equipo, porque es el elemento que ha sabido ganar credibilidad, que ese es otro asunto muy importante cuando hablas de aspectos de comunicación, es decir, el presidente se ha ganado o él ha sabido construirse una imagen más bien de que es un presidente que no miente, es un presidente que dice la verdad, es un presidente que es honesto, es un presidente que es transparente. Esa imagen él ha construido a través de sus propios discursos y a través de su propia narrativa. Y eso lo saben explotar muy bien, ¿no? Tanto él como su equipo de comunicación. Entonces creo que ahí se conecta un poco con lo que decía también Francisco, hay esta parte novedosa que se conecta con el aprovechamiento de todas estas redes o plataformas digitales de información que quien no las aprovecha ahora pues queda perdido, ¿no? O sea, de hecho es interesante porque se puede ver precisamente lo que mencionábamos en el corte, que el número de vistas que generan estas conferencias o estos cápsulas informativas o incluso la rueda de prensa completa, ¿no? O sea, son miles de personas que generan vistas e incluso decías tú que llega a millones, ¿no? 1 millón, sí. Entonces, bueno, después de los sucesos de Culiacán, las siguientes conferencias de prensa de AMLO en Facebook, que es donde se están midiendo, tuvieron 1 millón de vistas. Que por supuesto eso ya no lo tiene ningún medio tradicional, ni Obama, en su hora prime, ¿no? O sea, ni Obama nadie tenía eso, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, permítanos breve, porque además lo que dice la maestra Rosalía Orozco, dice, ha sabido ganarse una imagen de un presidente que no miente, de credibilidad, a pesar de que muchas de las cosas que dice ahí, pues no son propiamente frases o afirmaciones verificables o que puedan ser comprobables, ¿no? Entonces eso también, pues obviamente la gente lo cree y eso es lo que finalmente vale. Vamos a hacer una pausa, esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, ya volvemos. Continuamos en Catalejo en este tema, las mañaneras de AMLO están generando agenda, deterioran la imagen presidencial, de eso hablamos en esta parte final, nos quedan ustedes como 9 minutos aproximadamente, y bueno, nada más para darles algunos datos, yo les dije que traía datos, el Washington Post, por ejemplo, le lleva el conteo a Donald Trump de sus casi 3 años de gobierno, y por ejemplo, en estos casi 3 años Donald Trump ha hecho poco más de 12,000 afirmaciones que dice este periódico, no son comprobables, no se pueden verificar, por lo tanto, dicen ellos, pues podrían catalogarse como mentiras. Y López Obrador lleva 13,214 afirmaciones que tampoco se pueden probar en sus conferencias de prensa. Y bueno, Trump, por ejemplo, son en sus eventos de lunes a domingo. Las mañaneras son únicamente de lunes a viernes en 327 días de administración. O sea, el presidente Obrador ha superado a Donald Trump
en casi un año y Donald Trump lleva casi 3 años. En afirmaciones que no se pueden comprobar, ¿no? Y hay una Que digo, que razón tampoco podemos decir que interesante. son mentiras, pero hay gente que dice que siempre miente, diario. ¿no? Hay una razón interesante que hay que colocar en la situación contextual de los procesos de comunicación. Que esta no es nada comunicativa, sino política esencialmente. La inexistencia en este momento en nuestro país de fuerzas de oposición, fuerzas políticas, de partidos que establezcan ese contrapeso discursivo y ese contrapeso simbólico al Poder Ejecutivo, que es lo que sí sucede, por lo menos con el Partido Demócrata en Estados Unidos, hay una contención. Si no hubiera o si estuviera el mecanismo más o menos bajo la misma perspectiva que está en México, en Estados Unidos, evidentemente que el número de afirmaciones presidenciales por parte de Donald Trump estaría en una cantidad bastante superior. Pero esa contención se realiza a través de ese mecanismo de gestión y de organización del escenario político. Entonces, lo que tenemos ahora es una observación muy específica del comportamiento de la comunicación política de la Presidencia de la República, sin que haya otros actores, ni siquiera dentro del panorama del Poder Ejecutivo. Entonces, va a ser muy interesante qué es lo que suceda a partir de este momento, a partir de la crisis que se dio después del operativo de Culiacán y después de los terribles hechos que acontecieron en Sonora, entre Sonora y Chihuahua, que van marcando la necesidad de una tendencia distinta de la estructura del mecanismo de comunicación y de la correlación de la comunicación que debe tener la Presidencia de la República, no con los actores de la oposición en el sector de los partidos políticos, porque siguen prácticamente inexistentes, pero ahora hay un mecanismo de rendición de cuentas social ante los medios y ante la sociedad que tiene elementos importantes. Cuando se hizo la medición posterior al evento de Culiacán, hubo movimientos muy específicos en las tendencias de apoyo a las políticas presidenciales, específicamente sobre ese tema, que la cuota de aprobación que tenía López Obrador era de alrededor del 64-65%. Y después de esos operativos, el movimiento descendió a un 50 y 49% de aprobación. Incluso quienes opinaron que la estrategia del operativo de Culiacán era acertada, llegó a un 34%. Es decir, allí hubo movimientos muy importantes que vale la pena posteriormente darle seguimiento a la luz de cómo vayan estableciéndose las nuevas estrategias de comunicación. Así ese esquema marcó, digamos, un punto de quiebre en la administración. Hay gente que lo califica como el Ayotzinapa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Francisco, ¿qué nos comentas? Bueno, yo insisto en que el modelo de las mañaneras es un esquema armado para exponer, pero no para exponerse. Si llegas, hablas, das tus razones, tus argumentos y algunas preguntas incómodas hasta muy recientemente. Bueno, pero ahora ya no se sostiene. Es decir, en el momento de crisis, en el momento en que la oposición se reorganice o un evento importante, ya no es solo exponer razones, sino hay que dar todo un contexto e insisto, es un modelo que no está diseñado para dialogar. Incluso recordarán ustedes un debate con las pensiones, que el propio secretario de Hacienda dijo, creo que es tiempo de reflexionar, nada más, poner sobre la agenda y empezar a pensar en las formas de financiamiento, porque el modelo que está no va a dar, etc. Y él al otro día sale, el presidente, y dice, mientras yo esté aquí, no va a haber una legislación en ese sentido. Asunto zanjado. No, es que luego también descalifica a sus propios secretarios, ¿no? Entonces no es un modelo para el diálogo, que uno es lo que esperaría, es decir, bueno, pongamos un tema candente, no tiene por qué haber consenso, ¿no? Se trata de entre todos opinar, etcétera, y las diferencias que son notables también en el gabinete. Pero no, ahí también el modelo para eso es muy bueno,
porque ahí cierra cualquier tipo de debate. Caso zanjado, pasemos a otro asunto. Nos quedan 3 minutos y les pediré las conclusiones sobre este tema. ¿Las dejarías? ¿Modificarías este tema? Se tienen que modificar, ya dieron, o sea, se agotaron. Se agotó el modelo. Se agotó este esquema. Se agotó el modelo. Yo voto por Maestra. eso. Sí, yo creo que el formato tiene que modificarse y el presidente y su equipo tienen que pues reestructurar de alguna manera el formato en sí y la forma en cómo se han venido dirigiendo. Incluso yo recuerdo que en los primeros meses era muy criticable cuando se acuerdan que salían y estaba todo el mundo ahí parado. Sí, ya luego les pusieron sillita porque, pues, y decíamos, y el equipo del presidente no es precisamente muy joven, entonces había críticas hasta en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, efectivamente tiene que haber una reestructuración, un cambio del modelo, ¿no? Y entre esos cambios no se trata, creo que nada más del formato o de la forma, sino también el fondo, es decir, que el presidente efectivamente permita mayor diálogo para que, como dice Francisco, haya una verdadera rendición de cuentas. Y si, bueno, si se verifica este dato que tú nos dabas al inicio del programa de que se elige a los periodistas para que hagan preguntas, eso es algo muy, pero muy cuestionable precisamente en temas de derecho a la información, de libertad de expresión, porque no tendría de ninguna manera por qué limitarse el hecho de, entonces, no, es más, incluso no tendría sentido realizar una rueda de prensa, porque entonces, si el periodista no puede preguntar abiertamente al presidente lo que quiera, ya sea un tema anterior o un tema del que se hable en ese momento, pues entonces, ¿qué sentido tiene el ejercicio, no? O sea, entonces no funciona como una estrategia de comunicación pública en el buen sentido en el que está pensado esta estrategia de comunicación. Entonces, creo que en ese sentido sí se tendría que replantear. Doctor. Pues básicamente yo creo que un primer asunto es retomar la línea del trabajo de la estructura de las políticas públicas que quiere este régimen poner en funcionamiento y posterior a eso definir el diseño comunicacional que quieran utilizar, porque sustituir el esquema de manejo de políticas públicas con una dinámica de comunicación lo único que genera es una gran confusión y una dificultad enorme para poder escudriñar bien cuál es el sistema. Yo creo que básicamente el tema es primero el ordenamiento de las estructuras para la definición de las políticas públicas que den como consecuencia el modelo que sea adecuado para su comunicación. Esto va a implicar definitivamente una reingeniería. La gran pregunta es si el presidente está dispuesto a aceptar esta reingeniería o asumir un costo que va a ir muy negativamente en su desarrollo de sus políticas y de sus conferencias. De manera que sí, de manera que va un reto muy importante para este ejercicio de la administración pública. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, doctora, maestra Rosalía Orozco, profesora e investigadora UDG Virtual, muchas gracias. Al contrario. Doctor Francisco Hernández Lomelí, gracias por haber estado con nosotros, te agradezco. Y el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a Faro Cultural, regresamos, esto es Catalejo. Historiadores realizaron en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus La Normal el 6º Coloquio de Historia, Arte y Cultura, esfuerzo interdisciplinario organizado por el cuerpo académico Historia Cultural, Discursos Sonoros y Visuales. En torno al tema central, geografías del arte, paisaje, cultura y espacio, los ponentes participantes volcaron la mirada histórica hacia diversas expresiones artísticas como retablos, partituras, lienzos, construcciones arquitectónicas, fotografías o audiovisuales, para dar cuenta de su manufactura técnica, pero también de sus significados simbólicos, y revelar así su íntima vinculación con la cultura, la identidad y el entorno espacial en el que se producen. Y pues definitivamente es una apuesta por el desarrollo del arte, el desarrollo de la cultura, el desarrollo del conocimiento histórico desde diferentes perspectivas.
Los y las investigadoras llevaron a los asistentes a un viaje al pasado con paradas interesantes como el recorrido que siguió la procesión fúnebre de Fray Antonio Alcalde, las luchas por la defensa del territorio que dieron los indígenas en el sur de Jalisco o el entorno en el que se desarrolló el legendario concierto de Avándaro, con lo que destacaron la capacidad creativa del ser humano y el poder de las imágenes para recrear el espacio y reproducirlo, expresar necesidades subjetivas como la devoción y la fe, o más pragmáticas como puede ser el establecimiento de límites territoriales y crear memoria u olvido. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y una de las distintas cátedras que tiene el CUCS junto con otros centros universitarios es la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega. Para hablar de esta cátedra, sus objetivos, cómo nació, nos acompaña el doctor Jorge Sousa Jaufred, coordinador de esta cátedra. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Gracias por aceptar la invitación. Platíquenos, doctor, de esta Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega. ¿Cuándo nace? ¿Cómo surgió la idea de crearlo? Bueno, ya con Hugo Gutiérrez Vega, cuando vivía, que falleció pues hace 4 años. Así es. Ya había esa idea, ya se había formado una asociación civil y se había acercado a la universidad. Y ahora en octubre de 2017, el Consejo de Rectores formalizó, digamos, la existencia de esta cátedra en honor a Hugo Gutiérrez Vega, quien estudió en la Universidad de Guadalajara, fue doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, lo que se pretende es custodiar su memoria, difundir su legado, propiciar en los jóvenes el espíritu de creatividad y que el acercamiento a la poesía, ¿no? Y a las artes, a la literatura. Básicamente preservar y difundir la obra de Hugo Gutiérrez Vega. Sí, así es. Sería básicamente el núcleo central. Ese es el núcleo central con el núcleo, digamos, periférico, que es haciendo una extensión, pues, de las distintas artes, sobre todo la literatura, a los jóvenes. Sí. ¿De qué manera tienen ustedes eventos durante el año o en el marco de la Feria Internacional del Libro? Sí, también? Hemos realizado algunas actividades, varias actividades, tanto en el CUSH como en el CUAD, que también es parte de este programa, y también en el CUSUR de Ciudad Guzmán, en donde se han realizado también varias actividades. Algunas relacionadas con el periodismo, otras con la poesía, conferencias, algún curso, etcétera, y sobre todo también hemos hecho recordatorios de Hugo Gutiérrez Vega, recordatorios luctuosos, el día de su fallecimiento recientemente hicieron un evento en septiembre, ¿no? En septiembre, el 25 de septiembre, en la Biblioteca Iberoamericana. Vinieron Silvia Molina, representando al Seminario de Cultura, vino Felipe Garrido representando a la Academia Mexicana de la Lengua, y vinieron Marco Antonio Campos porque se hizo un libro en honor a Hugo Gutiérrez Vega, y otros autores e intelectuales importantes. Sí, precisamente en este marco la cátedra está dedicada a divulgar la obra centrada en la poesía y el periodismo cultural. Hugo Gutiérrez Vega nació en Guadalajara, es jalisciense, pero la mayor parte de su carrera la desarrolló en la Ciudad de México, en la jornada, ¿no? Tengo entendido. Él nació en Guadalajara, de muy chiquito se fue a Lagos de Moreno, donde vivía su abuelita, estuvo él con su abuelita varios años, regresó a Guadalajara, estudió aquí, estudió hasta la carrera de Derecho, y luego se fue a la Ciudad de México. En México él tuvo un contacto muy grato con José Gorostiza, que era entonces secretario de Relaciones Exteriores, y lo invita a formar parte del Servicio Diplomático Mexicano. Entonces él entra a ese campo, entra como agregado cultural en la Embajada en Londres. Ahí precisamente conoce a Fernando del Paso. Desde aquel tiempo todavía eran unos muchachos.
y luego de ahí cubre una serie de países con cargos diplomáticos, entre ellos es embajador en Grecia, es embajador en Puerto Rico, es embajador en otras partes, y luego regresa aquí a México y los últimos 15 años de su vida estuvo dirigiendo el suplemento cultural, la jornada semanal de La Jornada. Así es. Con mucho acierto. Le dieron el premio, ganó todos los premios. Todos los premios que gana un literato. En periodismo cultural. En periodismo cultural, el Premio Nacional Benítez lo ganó él. En poesía, el Premio Aguascalientes, el Villaurrutia, de Escritores para Escritores, el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en la rama de Literatura y Lingüística, también lo recibió él. Y todo yo pienso que muy, muy bien otorgado. Sí, por supuesto. Sí. Doctor, en el marco de la Feria Internacional del Libro también se va a llevar a cabo un evento, es la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Sí. Esta textura a la que llaman vida, ¿en qué consistirá esta cátedra? Esta textura a la que llaman vida, pues es un verso de Hugo Gutiérrez Vega. Sí. Y vienen 3 poetas, que yo me acuerde, en un evento, pues yo no me acuerdo que haya habido 3 premios Aguascalientes en un evento leyendo poesía. Y en esta ocasión son 3 mujeres ganadoras del Premio Aguascalientes de Poesía, que es el más importante aquí en México, y que van a estar en el mismo acto, gracias a la invitación de la doctora Patti Córdoba, que es la que coordina este Foro Internacional de Lengua y Literatura, las mujeres en la lengua y literatura. Y bueno, pues creo que va a ser de veras, un banquete para quienes gustan de la poesía. Coral Bracho, pues es una poeta de primerísimo nivel, ganó el Aguascalientes con un libro maravilloso que casi instaura otro tipo de lenguaje para hablar del amor, ¿no? Y del erotismo. Minerva Margarita Villarreal lo acaba de recibir recientemente en 2016, sí. María Baranda unos años antes, y en las 2003, 3, María Baranda. 2003. Y las 3 son, bueno, traductoras, escritoras profesionales, académicas y de muy alto nivel. Creo que va a ser, de veras, para los que nos gusta la poesía, un verdadero banquete. Así es, en el marco de la Le decía yo a Coral Bracho un día, le digo, no sé qué pasa. Un día que la oí leer, creo que fue la primera vez que la oí leer, le digo, el ojo izquierdo me estaba llorando. Me estaba saliendo una lágrima del ojo izquierdo oyéndola leer. No sé por qué del derecho no lo entiendo, pero así me pasó. Y no es que estuviera llorando, nomás me estaba saliendo y saliendo la lágrima. Ajá. Creo que es estupenda la poesía que vamos a escuchar. Por supuesto. Pues muchas gracias, doctor Jorge Sousa Llofret, coordinador de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural. Los invitamos, es el día 4 de diciembre a las 12 del día, a las 12 del día, en el auditorio Silvano Barba de el CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, frente a la Normal. Así es, aunque sea en el CUSH, pero está en el marco de la Feria Internacional del Libro. Así es. ¿No? Eso hay que recalcarlo. Sí. Doctor Jorge Sousa, muchas gracias. Muchísimas gracias. Conocerle. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. La poesía de Elsa Cross es sin duda alguna una de las muestras de la lírica mexicana más interesantes, sobre todo porque se encuentra vinculada a la poesía y al espíritu místico y trascendentalista de la India. En Elsa Cross encontramos, por vivencias personales de esta escritora, un vínculo muy directo con las tradiciones místicas de la India y con ese encuentro feliz entre la literatura mexicana y las letras de India. En este sentido, yo estoy haciendo un análisis de un poema de largo aliento de Elsa Cross que se llama Mantra. Mantra es una palabra investida de un poder místico muy grande en el lenguaje de la India, y el mantra del poema de largo aliento de Elsa Cross tiene que ver con un viaje iniciático de elevación desde la parte más humana de la voz poética de esta poeta hasta el vínculo entre el ser humano y el todo, es decir,
un viaje que va integrando al hombre dentro de este poema a algunos elementos relacionados con la vida, con lo humano, pero también con lo etéreo. Y en este vínculo de misticismo podemos decir que en este texto Elsa Cross trata de llevarnos a través de su poema mantra por un patio enorme y largo hasta encontrarnos con nosotros mismos. Y en esa búsqueda de uno mismo es que se da este maravilloso encuentro entre la poesía y el misticismo de la India. Por eso invito a todos a leer Mantra de Elsa Cross y a acompañarnos en estos eventos de la Feria Internacional del Libro dedicada al país de la India para poder conocer un poco más esa relación que existe entre la literatura mexicana y la literatura de India, en ese vínculo que hermana y que nos produce una bella posibilidad de convivir y de encontrar estos elementos de nuestras letras en el presente, en el ahora y en el mañana. Muchas gracias. Bueno, y esto es tan solo una pequeña muestra de lo que usted podrá ver en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también podrá asistir al tercer Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, las mujeres en la lengua y la literatura. Para hablar de este foro nos acompaña la doctora Patricia Córdoba Bundis, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCH. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Platíquenos de este evento, de este Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas. ¿En qué consistirá? Sí, este tercer foro está dentro de lo que es el programa académico de la FIL y tiene la intención de traer la FIL al campus universitario. Entonces es un espacio donde en principio se correlacionan los contenidos del foro con los contenidos curriculares de distintos programas educativos, como son la licenciatura en Letras Hispánicas, la de Escritura Creativa u otros posgrados como la Maestría en Estudios de Literatura Mexicana. Entonces la intención en particular de este foro es reflexionar sobre narradoras, escritoras, mujeres, y contestar preguntas, si es posible, sobre si las mujeres escriben distinto a los hombres, y pues reconocer a la voz femenina, ahora sí que recreada desde la propia voz de la mujer y no necesariamente desde la voz masculina, ¿no? Esa es la intención, y pues es un espacio donde tenemos de invitados a escritores muy importantes como Marco Glantz, Carmen Villoro, Silvia Eugenia Castillero. Estarán el día 2 de diciembre, ¿no? Después de la ceremonia inaugural. Efectivamente, después de la ceremonia inaugural, ellas abren con un diálogo sobre lenguaje, poder relacionado con la mujer. Es el diálogo entre Marco Glantz, Carmen Villoro, y las va a moderar una escritora jalisciense que es miembro de nuestro claustro, que es Cecilia Udave. Sí, doctora, menciona para ver y analizar si las mujeres escriben distinto que los hombres. Yo supondría que sí, escriben distinto y quizá mucho mejor. Bueno, no sé si mejor, no necesariamente mejor. Las grandes plumas clásicas, muchas de ellos son hombres, ¿no? Pero sí, hay investigación al respecto donde se ha señalado que las narradoras, por ejemplo, suelen describir el afuera, hacer descripciones a partir del interior, de cómo se visualiza la psique. O, por ejemplo, otro de los hallazgos que hemos tenido es cómo las mujeres usan mucho el habla coloquial para profundizar en la complejidad de la psique propia, ¿no? Entonces, estos son rasgos, por ejemplo, que hacen distinto el escribir femenino, y también las temáticas, o sea, su empatía hacia grupos marginales como el de los indígenas, el de los campesinos, también es una constante en su narrativa, por ejemplo. Sí, otro de los eventos, ¿sabes? Cuerpo y espacio en la obra de Clarice Lispector. Sí. Cuando yo leí esto pensé que iba a estar presente, pero no, y género y experiencia en la obra también de Clarice Lispector, ¿no? Sí. En que esto también es muy importante, platíquenos de esto. Sí, bueno, Clarice Lispector es una escritora de ascendencia judía que se instala en Brasil y que en nuestros espacios académicos está siendo muy leída ahorita porque se está editando mucho en español. Ella originalmente escribió en portugués, como brasileña que es, y su manera de narrar, a decir de los especialistas, es muy particular, porque digamos que se extiende en los detalles y en las partes sórdidas del alma humana, y que esto lo haga una pluma femenina, pues es sorprendente. En esa mesa van a estar especialistas como el doctor Bocanegra
o el doctor Joachim de la Universidad de Bielefeld y la doctora Elizabeth Vivero. Los tres van a discurrir sobre sus hallazgos en esta narrativa. Bueno, la obra de Clarice Lispector, por ejemplo, yo la conocí no en libros, sino en redes sociales. Qué interesante. Es una utilidad de las redes sociales cuando se utilizan bien las redes sociales. Definitivamente. Ser mujer a finales del siglo XIX, Laureana Wright de Clay Hansen. ¿En qué consistirá este evento? Sí, bueno, esta mesa es coordinada de manera directa. Quien la arma es la doctora Socorro Guzmán, que es una especialista nuestra en Isabel Prieto de Landázuri, una escritora del siglo XIX, nacida en España, pero afincada aquí en Jalisco, y después, curiosamente, muere en Alemania porque su esposo tiene un cargo en la embajada. Y estas tres mesas van a discurrirse sobre cómo las mujeres mexicanas empiezan a escribir y cuáles son los distintos géneros que abordan. Como Isabel Prieto, lo que aborda es el teatro, la poesía, y sus planteamientos son muy de vanguardia. Los planteamientos críticos que hace sobre el trato de la mujer en la sociedad podrían bien ser planteamientos del siglo XX. Sí, porque menciona, por ejemplo, la profesionalización de la escritura de mujeres en el México decimonónico. Pareciera que antes no se consideraba como una profesión ser escritora en una mujer, ¿no? Exactamente, y no. Aquí nosotros podemos ver, este campo ha sido investigado por talentos académicos como Celia del Palacio, y por ejemplo, en el caso de Isabel Prieto, era amiga de Juan María Vigil, y de todo lo que viene a ser la generación de la época de escritores, y marcó pauta. Hay un tema que me llamó la atención simplemente por el título, el oficio de ser mujer y escribir. Claro, ese diálogo también es muy interesante. Ese va a ser el martes, es entre Silvia Eugenia Castillero y una escritora boliviana que es Ribeiro, y pues van a dialogar sobre la dificultad de escribir, sobre qué obstáculos se han encontrado o qué facilidades. Entonces creemos que esto es muy estimulante para todas nuestras estudiantes y los estudiantes que tienen la inquietud de escribir, y es lo que va a suceder en ese diálogo. ¿Cuáles son las dificultades que tiene una mujer al escribir? ¿De veras son distintas a la de los hombres? ¿Es mucho más complicado para las mujeres ser escritora? Depende del punto de vista. Me haces recordar algo que dijo Sor Juana Inés de la Cruz en la respuesta a Sor Filotea. Ella decía que no había mejor manera de pensar, en general, de hacer pensamiento, que mientras se freía un huevo, ¿no? Entonces, ahora sí que va a depender de la mujer, ¿no? Se puede estar haciendo las cosas cotidianas y estar pensando, fraguando en lo que se va a escribir. Tal vez la dificultad viene en la recepción. Es bien sabido que en el siglo XIX había la necesidad muchas veces de ocultar la identidad femenina para poder ser publicada, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mujer no podía asistir a la educación superior, solo la educación básica, y era expulsada de los círculos profesionales. Entonces yo diría que en términos generales la mujer tiene muchas veces que esforzarse el doble para obtener el reconocimiento que un hombre obtiene con la mitad de esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo profesional tradicionalmente había sido el hombre, no se diga en el siglo XIX o en el XX, el hombre el que se dedicaba a estas áreas. Pero ¿a poco en pleno siglo XXI sigue ese proceso excluyente hacia las mujeres escritoras cuando algunas obras son geniales de las mujeres? No, definitivamente el siglo XX y el siglo XXI tiene escritoras maravillosas, en este caso mexicanas, como Fernanda Melchor, que lamentablemente no va a estar en la FIL, no sé, Rosa Beltrán, que es nacida evidentemente en el XX, bueno, Margot Glantz es una excepción, ella es pionera. Su obra, por ejemplo, Apariciones, es un parteaguas en la historia de las letras mexicanas, porque ahora sí que rompe con tabúes como el erotismo, que lo va a tratar de manera abundante. Por cierto, que en el foro tenemos por allí una exposición de una poeta tapatía, que es Raquel González González, que nos va a hablar de erotismo en la poesía. Y también tenemos una maravillosa mesa con premios Aguascalientes, que sí, es una ofrenda, podríamos decir, de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Y tenemos otro premio Aguascalientes, que es Luis Vicente de Aguinaga, que es miembro de nuestra cátedra y que va a hablar de la poeta Alcocer, Paula Alcocer. Entonces, tenemos una masterclass de Guillermo Schmidt-Huber, que va a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es dramaturgo y el libro y reciente que presentó Sor Juana en las redes sociales, ¿no? O algo así va el título del libro. Sí, sí, definitivamente. Entonces, creo que es muy prometedor. Quien vaya ahí va a aprender mucho.
no se va a aburrir, entonces los invitamos a que asistan. Así es el tercer Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, las mujeres en la lengua y la literatura. Doctora Patricia Córdoba Abundis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Y pues la invitación para que las personas acudan al CUSH en este marco de la Feria Internacional del Libro, a este evento concretamente. Que vivan la experiencia de la FIL en el campus. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.